Para un tiempo especial, trataré de no alargarnos. De todas maneras, si revisamos el tema que hemos venido trabajando, hoy tendríamos los últimos dos dones que se encuentran en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante, que son el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces vamos a tener una clase un poquito más reducida también para no abusar y no salir tan tarde. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar para que sea el Señor el Espíritu Santo el que cubra este tiempo y el Señor Jesucristo creciendo en esta reunión en cada uno de nosotros, orar porque su palabra sea viva y eficaz y sea una palabra que no solamente se nos revele, sino que empieza a colocar en nosotros ese querer como el hacer de la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo especial, por cada persona que ha dispuesto en su corazón el perseverar en este estudio bíblico. Gracias, Señor, por la vida de todas las familias aquí representadas. Oramos para que sea tu bendición, tu protección, tu guianza, para que seas tu Espíritu Santo el que nos instruya, el que nos enseñe, el que nos recuerde, aún el que nos consuele. Oramos, Señor, conforme a tu preciosa palabra, declaramos este tiempo, un tiempo de victoria en Cristo Jesús, y oramos para que salgamos de aquí siendo diferentes, más maduros, con la palabra produciendo fruto, fruto abundante, y que nuestros corazones sean, como dice la parábola del sembrador, corazones que estén dispuestos a recibir la preciosa semilla, que es la palabra, y corazones dispuestos a que esa palabra produzca allí fruto y fruto en abundancia. Gracias, Señor, por tu presencia en este grupo, por la cobertura de tu precioso Espíritu Santo y por ser tú bendiciéndonos en este resto de fin de semana. Quedamos en tu presencia. Amén y amén. Como les decía, hemos venido desarrollando los dones del Espíritu Santo que encontrábamos en Primera de Corintios 12, versículo 4, habiendo desarrollado ya los que encontrábamos en Romanos y completando esos 18 dones a los cuales hacíamos referencia cuando empezamos estas clases. En Primera de Corintios 12, la palabra de Dios hace referencia a unos dones que hemos venido trabajando. Primera de Corintios 12, versículo 4, que habla de los dones espirituales. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ya lo revisamos, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, ya lo revisamos, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. La fe y el de sanidades también ya lo miramos. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Hasta ahí íbamos en la clase pasada. Pero el versículo 10 de la Primera de Corintios 12 dice, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Con estos dos estaríamos nosotros terminando esos dones de manifestación. Los que encontrábamos en Romanos eran dones de servicio, estos son de manifestación, y estaríamos terminando nuestro segundo grupo de dones espirituales.
Y la palabra de Dios nos dice que a otro diversos géneros de lenguas. Entonces, ¿qué es el hablar en lenguas? Primero, el hablar en lenguas es una capacidad milagrosa que tienen los cristianos de hablar un idioma sin haberlo aprendido. Fíjense que habla de dos cosas. Hablar en lenguas y hablar diversos géneros de lenguas haría referencia, voy a decir algo, a que hoy yo termine hablando alemán. Esos son diversos géneros de lengua. Ya vamos a mirar las porciones que sustentan lo que estoy diciendo. Y otros son esas lenguas espirituales que se hablan en la congregación. Acompáñenme a Hechos 10, versículo 46. En sus Biblias, por favor. Hechos 10. Versículo 46. Dice la palabra de Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir? No, hasta ahí nada más. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban el nombre de Dios. Fíjense que aquí estamos hablando de unas lenguas que se entienden, porque está diciendo que estas lenguas magnificaban que magnificaban a Dios. Y en Hechos 2, ahí mismo, en sus Biblias, acompáñenme, porque vamos a ver que hablar en lenguas y diversos géneros de lenguas es diferente. Y en Hechos 2, versículo 4, dice la palabra. Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces fijémonos que estas dos referencias nos hablan a nosotros en hablar diversos géneros de lenguas. Es la primera referencia que tenemos es hablar otro idioma. Es decir, yo no sé francés, pero termino hablando francés. Y algunos pastores contaban en un ministerio que tenían una reunión en otro país y que ellos empezaron a orar al Señor, a decir que vamos a hacer otro país si no conocemos esa lengua. Y con base en esta porción de la palabra empezaron a orar por tener diversos géneros de lenguas y empezaron a hablar otro idioma. Esto es muy diferente al hablar en lenguas. Por eso cuando hablamos aquí en hablar en diversos géneros de lenguas, como capacidad milagrosa que tenían o que tienen algunos cristianos de hablar un idioma sin haberlo aprendido. Es la referencia que tenemos en Hechos 2, versículo del 4 al 8. Fíjense cómo la palabra de Dios dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, ese hace parte del don. Pero el don de lenguas, ¿qué es en sí? Vamos, y digo hace parte porque tenemos que diferenciar entre ese don de diversas lenguas al don de lenguas, que se hace referencia en la palabra simplemente como un don espiritual. Hablar, otro significado sería hablar con palabras o en un idioma que uno no conoce o no sabe, con el fin de edificarse a sí mismo o edificar a la iglesia. Entonces, la primera gran claridad del don de lenguas. La primera gran claridad del don de lenguas es que estos diversos géneros de lenguas es que yo hable otro idioma. Si yo hablo otro idioma, sin haberlo aprendido, tengo el don de lenguas, el don de diversas lenguas,
pero no estoy hablando del don espiritual mediante el cual me comunico con el Señor, que es el don de lenguas. ¿Listo? Y como tal, los dos hacen parte del mismo don, pero son diferentes. Yo puedo llegar y tener el don de diversas lenguas y terminar hablando francés. Pero termino hablando francés, entonces diremos, ¿Mile tiene el don de interpretación de lenguas porque sabe francés? No. Mile sabe varios idiomas y Mile, por ejemplo, podría entenderme el francés que yo estoy hablando. Pero si yo hablo en el don de lenguas, una lengua angelical, algunos la han calificado, una lengua que solamente Dios conoce, debe haber alguien que interprete esa lengua. ¿Listo? Porque el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas van unidos. Empecemos a desarrollar el tema para lograr captar la idea de lo que estamos diciendo. El primero que habló del don de lenguas, o más bien la primera parte donde se hace referencia al don de lenguas, está en Marcos 16. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Y está hablando aquí el Señor Jesucristo cuando le está dando la gran comisión a los apóstoles. En el versículo 15, para mirarlo en el contexto, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, ¿el hablar nuevas lenguas es hablar diversos géneros de lenguas? No. El hablar nuevas lenguas, estamos hablando aquí de esas lenguas angelicales o lenguas que nos van a servir a nosotros efectivamente para tener una comunión especial con nuestro Dios Padre. Esta es la primera referencia que tenemos nosotros del hablar en lenguas. Ahora, dice, más bien, del don de lenguas, ¿sí? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, los cuales echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Cuál es la primera referencia? La primera referencia de que se hablen lenguas en la palabra. Esa la encontramos ya en Hechos 2, que es lo que estábamos leyendo ahorita, versículo 1 al 12, en donde decían que fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hablar de todas las naciones es, hablemos así, es como si nos encontráramos aquí, alemanes, franceses, italianos, ingleses, bueno, ¿sí? Dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el mismo cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Nos reunimos todos y empezamos a escucharnos, oiga, y nos entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había bajado y encontramos la referencia de haberles dado este don de diversas lenguas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En el versículo más adelante de 11 dice, cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cretenses y árabes, estamos hablando de pueblos diferentes, con idiomas diferentes, pero que estaban ellos escuchando, simplemente que hablaban la lengua de ellos y simplemente hablaban maravillas de Dios. Entonces encontramos en la palabra la referencia a ese don de diversas lenguas. Ahora, como se presenta este problema, resulta que en la iglesia de Corinto encontramos nosotros que ellos tienen un problema con el don de lenguas. Y el apóstol Pablo es en la iglesia de Corinto a la que se sienta a darle toda una explicación sobre lo que es el hablar en lenguas.
¿Por qué? Porque parece ser que dentro del contexto en la iglesia de Corinto encontrábamos estas dos grupos, gente tanto hablando un idioma sin haberlo aprendido, como gente hablando un idioma que no se entendía. Y entonces el apóstol Pablo empieza en 1 Corintios 12 a hacer una referencia a lo que es el hablar en lenguas. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Fíjense que aquí ya no estamos haciendo del don de diversas lenguas, sino estamos hablando de las lenguas como ese idioma angelical que nosotros no conocemos y nadie conoce. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Fíjense que es diferente, ¿no? Allá los cretenses y el otro grupo que hablábamos ahorita, los cretenses y los árabes, ¿sí? Que dice Hechos 2, versículo 11. Fíjense que aquí ya estamos hablando, es de lenguas que no, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie, allá entre cretenses y árabes entendías, aquí nadie la entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces empezamos a ver en esa claridad que empieza a hacer el apóstol Pablo respecto al don de lenguas, y dice lo siguiente: como nadie va a entenderles, es mejor que ustedes busquen, que ustedes procuren el don de profecía, a que busquen el don de lenguas. Porque si buscan el don de profecía, como lo hablábamos, el que profetiza habla a los hombres. El que tiene el don de lenguas no está hablando a los hombres, a menos que tenga el de interpretación de lenguas. El que tiene el don de lenguas se está comunicando directamente con Dios. Se está edificando él mismo. Dice la palabra de Dios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces vamos en ese orden. Dice, procuren todos los dones, pero antes de procurar inclusive el del don de lenguas, procuren el de profecía. Porque si ustedes tienen el don de profecía, ustedes van a hablarle a los hombres. ¿Y van a hablarle a los hombres para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Porque si usted tiene el don de lenguas, hablando de la lengua extraña, no del diverso género de lenguas, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en lenguas me estoy comunicando con Dios directamente. Mi oración es directa y estoy dejando que el Espíritu Santo interceda por mí con gemidos indecibles. Entonces fijémonos que la edificación del que habla en lenguas es diferente a la edificación que produce el que trae profecía. Y cuando estamos en la iglesia, y esa es toda la manifestación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, entonces es que es mejor que profeticemos a que hablemos en lenguas. Y sigue diciendo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a tener un pequeño salto para ir haciendo el segundo don que vamos a trabajar el día de hoy, que va a ser el don de interpretación. Y lo primero que tenemos que decir es que el don de lenguas debe ir, cuando se utiliza en público, unido al don de interpretación de lenguas para edificación. Y haciendo algunas claridades. No siempre el que tiene el don de lenguas tiene el de interpretación. Por lo tanto, algunos pueden tener el don de lenguas
Y ojalá haya en la misma iglesia alguien que tenga el de interpretación o la persona que está teniendo el don de lenguas. Pero dice el apóstol Pablo, me gustaría que hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza al que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Para qué? Para que reciba edificación. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque cuando nosotros revisábamos el propósito de los dones, el propósito de los dones es para edificar y animar a la iglesia. El propósito de los dones no es nunca por vanagloria para mí, vanagloria propia, ¿sí? Sino es para edificación y animación de la iglesia. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es tengamos cuidado con el don de lenguas. El don de lenguas debe utilizarse para edificación de la iglesia. Si no hay la interpretación, pues estoy haciendo algo que no está siendo de provecho para la iglesia. Ciertamente, las cosas, ciertamente, estoy en el versículo 7 del capítulo 14 de 1 Corintios, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué se preparará para la, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros pues que habláis, que anheláis, perdón, dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Fijémonos que toda esta porción nos habla de que yo anhelo el don de lenguas. Si yo lo quiero, ¿para qué lo quiero? Si yo tengo el don de lenguas, pero no tengo el de interpretación, yo no me la puedo pasar en la iglesia hablando en lenguas a todo el mundo, porque realmente no estoy haciendo nada, a menos que tenga el de interpretación. Entonces la siguiente pregunta tendría que ser, entonces el don de lenguas sin el de interpretación no sirve. Sí sirve en privado. Sí sirve porque tengo un contacto directo con Dios Padre sin interferencia de Satanás, porque Él no conoce esos gemidos indecibles. Sí sirve porque mi oración es directa a Dios Padre. Pero entonces nosotros tendríamos que revisar si nosotros lo queremos para estar en público o para utilizarlo en público o para utilizarlo en privado. En privado me establece una comunión con Dios Padre, pero para mi propia edificación. En público debe estar acompañado del don de interpretación de lenguas para edificación de toda la iglesia. Fíjense, no estoy diciendo de ninguna manera, y no quiero que se malentienda, que el don de lenguas, mejor dicho, si lo tengo y no tengo la interpretación, no sirve de nada. No, sí sirve, pero tendríamos que mirar para qué lo utilizamos, porque fíjese que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder, señora, aló. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, si yo estoy en una
en un culto, estamos en una reunión de nuestra congregación. Entonces dice la palabra de Dios que cuando yo empiezo a orar en lengua extraña, con este don de lenguas, mi espíritu está orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quiere decir que si yo no sé lo que estoy haciendo, porque no tengo esa revelación y ese don de interpretación de lenguas, tampoco estoy permitiendo que haya fruto en la congregación y no está sirviendo para edificación, porque el de la congregación está igual, quedando igual que yo, sin saber qué está pasando ahí. Versículo 15, dice la palabra ahí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Fíjense que el apóstol Pablo es clarísimo, es clarísimo. Y el don de lenguas hay que tener cuidado de utilizarlo si no va unido al de interpretación. Cuando estemos en público, cuando estemos con la congregación, porque no va a haber edificación a la congregación no va a poder decir amén, porque está diciendo amén a qué, si no estamos entendiendo. Entonces eso es importante porque es toda una lección de cómo utilizar el don de lenguas que el Espíritu Santo ha dado a algunos en la congregación. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras, con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, hay un anhelo, tal vez de los dones de manifestación, como con el de sanidad de pronto y el de hacer milagros, hay un anhelo, yo diría que a veces incomprensible, por el don de lenguas. Pero lo queremos tener ¿para qué? Porque el don de lenguas, realmente conociendo de qué se trata, usted debe anhelarlo para edificación suya de su espíritu con el Espíritu Santo de Dios, con Dios Padre, porque hay una comunicación directa. Pero eso es algo privado. Porque si lo hace en público, el apóstol Pablo está diciendo clarísimo que él prefiere hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y dice que no seamos niños en el modo de pensar. Fíjense que hasta ahora nosotros tenemos, bueno, no voy a meternos en esto. Yo tenía una confusión y es la confusión de anhelar el don, bueno, ya vamos a mirar también a quién se le da todas esas cuestiones, ya vamos a revisarlas a la luz de la palabra, pero realmente, si usted anhela el don, y anhélelo, si usted anhela el don es simplemente para tener una relación directa con el Señor. Si usted lo anhela para utilizarlo, y perdón la palabra utilizar, en la congregación, también pídale al Señor que tenga la interpretación de lenguas, porque si no va a servir para el propósito para el cual el Señor o el Espíritu Santo está entregando los dones, y es para edificar la iglesia. No seamos niños en el modo de pensar. Seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. En otras lenguas
y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces miremos el propósito de las lenguas cuando lo utilicemos también en público. Dice aquí la palabra de Dios. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De pronto en público, a la luz de la palabra de Dios, este don de hablar en lenguas va a servir como señal, dice, pero no a los creyentes, no a los que ya pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sino a los incrédulos, una señal de que algo está pasando. Pero la profecía sí es para los creyentes y la profecía no es para los incrédulos. Sigue el apóstol Pablo diciendo, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo está convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarándole verdaderamente que Dios está entre vosotros. Sigue, porque hasta este capítulo completo es del don de lenguas. En el versículo 26 dice la palabra: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Si tenemos cualquiera o alguno de esto, dice la palabra de eso, hágalo para edificación. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener las lenguas y la interpretación para lograr el propósito de los dones espirituales, que es la edificación de la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y en el instructivo que nos da el apóstol Pablo de las lenguas, fíjense que no nos dice, y cada uno hable lo que se le dé la gana en lenguas. Al fin y al cabo nadie lo entiende. No, él dice que hagamos las cosas decentemente y en orden. Y termina diciendo aquí mismo, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Cuando haya uno y uno interprete. Entonces, fijémonos cómo debemos utilizar el don, cuándo debemos utilizarlo, y que el Espíritu Santo nos dirija a que haya efectivamente allí el que interprete esas lenguas. Y si no hay intérprete, ¿qué dice la palabra? Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo les voy a decir algo, y es, el Señor está abriendo nuestros ojos. Y el Señor, y de pronto durante muchos tiempos y a lo largo de este estudio bíblico nos hemos preguntado si lo que estamos haciendo o lo que se hace o lo que vemos que se hace en otras iglesias está bien o está mal. El apóstol Pablo aquí respecto a estos dones es muy claro. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia. No le está diciendo que no utilice el don. Hable para sí mismo y para Dios. Entonces, cuando usted vea reuniones con cierto desorden y todos hablando y usted ya puede discernir y tener ese otro don del cual hablábamos en la clase pasada, el discernimiento de espíritus, y decir, esto no es correcto, esto no es sano, porque es que no se está haciendo conforme a la palabra de Dios. Cuando leía esto, yo decía, es muy claro la instrucción que le estaba dando a la iglesia de Corinto respecto al don de lenguas. Tan es así que algunos estudiosos de la palabra y han sentado doctrina respecto a la palabra, dicen que a la luz de esto,
de estas explicaciones que da el apóstol Pablo, hoy no existiría el don de lenguas y ni el de interpretación. Yo, teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios en el texto que compartíamos de Marcos, yo creo que sí lo tenemos, porque dice, a los que creen, no solamente harán milagros, sino hablarán en lenguas, a los que creemos en el Señor. Es decir, eso es para nosotros también. Por eso estamos hablando de dones que actualmente se están presentando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero hay una forma de desarrollarlo. Hay una forma, ya no es que yo me enloquezca hablar en lenguas y el otro también, y el otro también, y el otro también, y todos hablamos en lengua y nadie interpretó, y la gente también, ¿qué pasó allá adentro? Nadie se edificó, nadie pudo decir, como dijo la palabra, amén. Porque ¿qué vamos a decir? Así sea, ¿a qué? Si ni siquiera sabemos qué está orando. Entonces fíjense que el apóstol Pablo iba para allá. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque puede profetizar. Bueno, ya entramos al de profecía y ya nosotros entramos a otro tema. Entonces fijémonos y sigamos con nuestro estudio. Fijémonos cómo después de leer este instructivo claro que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, podemos nosotros sacar las siguientes conclusiones. Hablar en lenguas sin el don de interpretación de lenguas es para beneficio mío y para mi relación y edificación con Dios Padre. Hablar en lenguas puede ser en beneficio de todos de la congregación si se tiene el don de interpretación de lenguas. Cuando lo utilizamos de esta manera, es decir, estando el don de lenguas, y la misma persona interpreta o otra persona interpreta, debe utilizarse con el cuidado de dar el verdadero mensaje espiritual y no dejarnos mover por emociones. ¿Sí? Lo tercero, el don de lenguas podrá beneficiar a los que asisten a una reunión, aún si no han entregado su vida a Cristo, porque leíamos en una porción de la palabra que las lenguas son por señal a los no creyentes. Eso pasó el día de Pentecostés. No todos eran creyentes, pero todos empezaron a hablar diversos géneros de lenguas apenas bajo el Espíritu Santo de Dios. No siempre concurren el don de lenguas con el don de interpretación de lenguas. Por eso debemos tener cuidado en mal utilizar el don de lenguas si no está el de interpretación, porque no estamos edificando a nadie. En 1 Corintios 12, versículo 28, dice la palabra de Dios. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Esta porción es importante, simplemente para poder afirmar que no todos recibirán el don de lenguas. Que lo que nos lleva a una cuarta conclusión, y que es una mentira que de pronto es una mentira que nos han vendido. Y es que si usted no habla en lenguas, usted no es maduro, espiritualmente hablando.
no es sinónimo de madurez espiritual el hablar o no hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios y lo acabamos de compartir, el Espíritu Santo da como Él quiere y a quien Él quiere. Aquí simplemente el apóstol Pablo nos dice, procure los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hemos visto dones de servicio y aquí en este versículo 28 del capítulo 12 de Primera de Corintios están como unidos los de servicio y los de manifestación, porque dice, inclusive los ministeriales, hay primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, ya estamos en manifestación, los que sanan, manifestación, los que ayudan, eso es servicio, los que administran, eso es servicio, los que tienen el don de lengua, eso es manifestación. Fíjense que aquí, en este versículo, habla de los, aunque no los menciona todos, habla de los 18 dones. Dice, algunos tienen el don de ser, los de servicio que veíamos en Romanos. Otros tienen estos de manifestación que estamos viendo en Primera de Corintios y otros tienen los ministeriales que vamos a desarrollar después, que creo que están en Efesios. Y entonces, la palabra de Dios dice, no todos tienen todos. No todos son profetas, no todos tienen los dones, no todos hablan lenguas. Por lo tanto, el hecho de no tener un don no significa, como el don de lenguas, no significa falta de madurez espiritual. Simplemente que el Señor no me lo quiso dar, el Espíritu Santo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que procure los dones mejores. ¿Cuáles son mejores que otros? Depende. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando, por ejemplo, más adelante nos habla en el 14 que antes que buscar la lengua busquemos que profeticemos. Pero es que depende para lo que usted quiera el don. Porque es que el don debe ser para edificar la iglesia y no importa el Señor el don que le dé con los de servicio, los de presidir, los de todos esos que vimos inicialmente. El Señor lo puede estar utilizando usted grandemente y usted es maduro espiritualmente y no necesita decir es que necesito el de lenguas para tener la madurez espiritual que tiene el pastor o tiene la pastora, porque no se necesita para equiparar madurez sobre la base de tener un don o no tener un don. Y fíjense que este versículo termina diciendo mucho más de lo que, más yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, un camino más excelente que procurar los dones mejores. Es algo que no puede faltar en nuestras vidas. Es todo lo que hagamos, hagámoslo con mucho amor. Seguimos y vamos en la cuarta conclusión, ¿sí? Solo algunos van a recibir este don de lenguas, así como solo algunos serán llamados apóstoles, como algunos serán llamados profetas, entonces solo algunos. En Primera de Corintios 13, versículo 8, dice la palabra de Dios, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán. Esto para decirle la última conclusión respecto al don de lenguas, y es que no es un don permanente. Algún día se va a acabar. Lo único que nunca deja de ser es el amor, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjense que esto no es permanente. Hoy podemos tener el don, mañana ya no. Así como hablábamos de la fe, que hay que ejercitar la fe para aumentar la fe, lo mismo toca con los dones, toca ejercitar los dones que nosotros eventualmente hemos venido viendo que el Señor nos está dando a nosotros. Hemos desarrollado el de lenguas, muy al lado tendríamos que haber desarrollado el de interpretación de lenguas,
¿Qué es la interpretación de lenguas? Creo que todos lo entenderemos, pero es como la expresión hablada en un lenguaje conocido, interpretando un mensaje dado por el don de lenguas. Diferente, por eso hacía la explicación hoy al empezar la clase, es diferente ese don de lenguas al don de diversos géneros de lenguas. Por lo tanto, este don de lenguas, que es la lengua extraña, que ahí sí nadie la extranjera, sino extraña, este don debe ser operado con mucha responsabilidad. Es decir, no cualquiera puede aparecer y yo tengo la interpretación, sino es el Espíritu Santo el que debe mover esa interpretación. ¿Para qué? Para que opere con responsabilidad la interpretación de lenguas, para que efectivamente se logre la edificación de la iglesia. El don de interpretación de lenguas tiene que ser, cuando es en público, un compañero del don de lenguas. No pueden ir solos. Yo no puedo ir a interpretar algo si no hay algo que interpretar. Y si hay alguien que está dando el don de lenguas, debo tener el cuidado de que haya alguien que tenga el de interpretación de lenguas. Así como el don de lenguas va a servir para edificación, ese complemento para la edificación es el don de interpretación de lenguas. Esta traducción, por llamarlo de alguna manera, no es por capacidad humana, sino es por el Espíritu Santo de Dios. La palabra interpretación, para hablar del don de interpretación de lenguas, es hermeneía, que significa traducción o que también significa expresar en palabras. Traducción o expresar en palabras. Esta interpretación puede ser dada por una persona diferente a quien tenga el don de lenguas o en algunas oportunidades esa persona que tiene el don se trata de una traducción, se trata de una expresión en palabras de un lenguaje absolutamente extraño para nosotros. No confunda el don de lenguas con el don de diversos géneros de lenguas, porque la palabra de Dios habla de los dos y habla de los dos de todas maneras como manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Con esto terminamos nuestros dones espirituales de Primera de Corintios 12. Hemos desarrollado hasta este momento los dones de servicio que están en Romanos, los dones de manifestación que están en Primera de Corintios, y nos faltan los ministeriales, en donde vamos a demorarnos un poco menos ya, simplemente para entrar al fruto del Espíritu Santo de Dios, y simplemente vamos a desarrollar los 5 ministerios a grandes rasgos, a ver quiénes son maestros, quiénes son apóstoles, quiénes son profetas, quiénes son evangelistas y quiénes son pastores. Maestros, profetas, evangelistas, pastores y apóstoles. Ahí están los 5 ministerios. Estos son los que nos falta por desarrollar. Tenga claro que hemos desarrollado los de servicio de Romanos. Acabamos de desarrollar estos de manifestación. Y les puedo decir que estos dones de manifestación, efectivamente, el Señor lo dijo, están dados para nuestra época y para nosotros. Hoy empezábamos compartiendo la porción de Marcos, tal vez era, Marcos 16, 17, en donde el Señor nos mostraba, lo consigo, perdóname un segundito.
en donde el Señor nos mostraba que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echaremos fuera demonios y hablaremos nuevas lenguas. Señales que seguirán a los que creemos en el Señor Jesús. Por lo tanto, estos dones los tenemos. Usted esté muy pendiente de averiguar cuál es el don que usted tiene. No se preocupe si no los tiene todos, si no tiene la mayoría, si solamente tiene alguno. Solamente que cuando usted detecte el don que el Espíritu Santo de Dios efectivamente ha dado a su vida, ejercítelo para cumplir con el propósito para el cual el Señor lo llenó a usted de esos dones, ¿no? Acordémonos que desde el principio, cuando hablábamos los de servicio y ahora hablábamos los de manifestación, siempre tienen un propósito en edificar, en animar a la iglesia, siempre tienen un propósito en glorificar el nombre de Dios. Si no, de lo contrario, usted está lleno de talentos y que no ha querido convertirlos en esos dones para darle la gloria al Señor por todo lo que Él le ha permitido a usted tener. Con esto terminamos ese capítulo de Primera de Corintios 12, versículo del 4 al 13, donde están esos dones de manifestación. En la próxima clase yo creo que trataremos de ver los 5 dones ministeriales y con eso acabamos los 18 dones del Espíritu Santo de Dios que nos habíamos propuesto revisar en este estudio bíblico y entraremos al último capítulo de la doctrina del Espíritu Santo de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a todos, gracias por acompañarnos. Qué rico de verdad tenerlos. Discúlpenos que se presente esta excepcionalidad de venir un poco tarde, pero aquí estamos cumpliendo con lo que el Señor había regalado para el día de hoy, esta palabra. Nada, como la muñequita de Zaida, ¿cómo era que decía? Háblame. Quedamos en, quedamos en modo comentarios, en modo aportes, y si no, pues entonces oramos. Si alguien tiene algo que decir, es el momento. Que te decía que no ha de decir que hemos predicado, hemos estudiado, hemos escuchado tantas veces de los dones, de los de servicio, de los espirituales, de los ministeriales, pero cada vez aprendemos algo nuevo, ¿no? Hoy me parece muy, muy bonito y quizá hemos pasado por encima de esa palabra muchas veces cuando la hemos leído, que tú decías, no permanecen para siempre. Y cuando se habla de la preeminencia del amor en Primera de Corintios, y que Él sí permanece para siempre, no se refiere a todos los dones necesariamente, pero sí habla de 3 dones, porque dice que la profecía pasará, la ciencia pasará, las lenguas pasarán, pero el amor permanecerá. Entonces, qué curioso eso, ¿no? Que son dones de pronto muy, muy notorios y muy llamativos, no sé, las lenguas, la ciencia y la profecía, pero todo se reduce a lo más importante y a lo que sí debe permanecer siempre y lo tendremos también en el cielo, y es el amor, ¿no? Entonces es lindo aprender cosas sobre los dones, pero también es lindo sumarle algo más a lo que ya sabíamos. Y eso me pareció muy bonito hoy. Cuando hablabas de la interpretación y decías, tiene características o tiene condiciones sin las cuales no debería existir esa interpretación y es, ella no es sola, no es locamente que alguien interpretó cualquier cosa, tiene que haber responsabilidad, tiene que ser de todas maneras para edificación de la iglesia, pero además no es de capacidad humana, ¿no? Entonces, pues es lindo aprender esto, amor. Gracias, gracias por esas cosas nuevas que nos enseñas hoy, de dones que nos parecen muy, convivimos con ellos, los vemos, los oímos, pero es muy bueno saber que tienen un fundamento en el Señor y que no se pueden usar ni pedir de cualquier manera, sino que tienen un propósito en el Señor. Amén. A mí de pronto lo que más me llamaba la atención de la clase de hoy es cómo fue el apóstol Pablo
de claro en las instrucciones, ¿no? Hágalo así, calle aquí, hágalo de esta manera, hágalo. Las instrucciones son muy claras. Dice la palabra de Dios que a Él le gusta que hagamos todo decentemente y con orden. Yo creo que es una enseñanza que nos lleva a nosotros a resolver muchos cuestionamientos que le hacen a uno desde afuera. Cuando le preguntan a uno, y esto sí es de Dios, y esto no es de Dios, y uno empieza como a decir, pero es que está en la claridad que el apóstol Pablo nos da en el desarrollo de los dones y demás, que ojalá tuviéramos esa palabra presente cuando de afuera nos preguntaran. Tal vez son los temas estos de milagros y de hablar en lenguas. mm, Son cosas que efectivamente llaman la atención, pero lo llevan a que la gente le pregunte a uno mucho. Entonces, el instructivo que daba el apóstol Pablo, que se lo dio a la iglesia de Corinto, me parecía tan claro como eso, como unas instrucciones, hágalo bien. Y si no se está haciendo de acuerdo a las instrucciones, no estamos siendo bibliocéntricos. Podrá tener el don, pero no es para edificación, se está en vanagloria. Eso es muchas cosas. Mírenlo bien, porque el apóstol Pablo es demasiado claro en la palabra que nos regala en Primera de Corintios de cómo y para qué esos dones espirituales y cómo se desarrollan. Pastor, gracias, gracias nuevamente por el tema tan bello que nos trae pues el día de hoy. Me queda a mí una duda, pastor, y es que en tres de las citas que miramos, en todas hablan del bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo entendido, y también por eso le digo al pastor que gracias pues por ayudarme a aclarar, de que es importante ser bautizado en el Espíritu Santo para hablar en lenguas. En Marcos 16:17, en el versículo anterior, en el 16, dice nuestro Señor, el que creyere y fuere bautizado, ahí dicen del bautismo, no propiamente el Espíritu Santo, pero sí nombra el bautismo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, nos está diciendo que nosotros al creer en nuestro Señor y al ser bautizados, nos seguirán esas señales y entre esas están que echaremos fuera demonios y que también hablaremos nuevas lenguas. ¿Sí? En Hechos 2, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, en el 2:4 dice, 2:3, por ejemplo, antes dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, como el pastor nos explicaba ahorita, que son los idiomas, digamos, de los países, porque ahí más adelantico los nombran. También en la cita que el pastor nos comentó de Hechos 10:46, 46-47, leyendo desde el 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y enseguida dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, bueno, y enseguida dice, mandó a bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces o sea, es como esa duda, pastor, de ser necesariamente bautizados, si se puede decir, en el Espíritu Santo para, como señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, hablar en lenguas. Esa es la pregunta, pastor.
A ver, Carlitos, yo diría lo siguiente. Mm, la pregunta sería, ¿cuándo recibimos el bautizo del Espíritu Santo? ¿Sí? Tendríamos que ubicarnos nosotros para decir, así como hay un bautismo en agua, que es claramente establecido porque hay un acto físico y es esa inmersión en agua, así debe haber como un momento en donde yo sea bautizado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo de Dios? Nosotros le recibimos cuando creemos en el Señor Jesús y le confesamos. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí no está, estoy en la primera porción de Marcos 16, versículo 16. Aquí en esta porción no habla de algo físico que tengamos que hacer, como tampoco pasó el día de Pentecostés, sino simplemente baja el Espíritu Santo en forma de lenguas de llama y todos son llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo pienso que en el momento en que todos nosotros tomamos la decisión de creer al Señor Jesucristo y confesar al Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo de Dios. Al recibir el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos acceso a todos estos dones. Y podemos empezar a recibirlo, pero de ahí a que sea impajaritable que recibimos el don, creería yo que no, porque la palabra de Dios también en varias porciones dice, como lo compartíamos ahora, dice, solamente es para, algunos son profetas, algunos son, no todos, inclusive ahí en esa porción dice, o todos hablarán en lengua, no todos. ¿Por qué? Porque hay otra porción que dice que el Espíritu Santo va a dar como Él quiere. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros recibimos ese bautizo del Espíritu Santo de Dios cuando le recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador porque nos convertimos en templo de Él. Pero en la medida que ya somos bautizados en el Espíritu, en la medida que tengamos su llenura, vamos a empezar a tener los dones del Espíritu ejercitados en nosotros. ¿Sí? De otro lado, yo puedo estar apagando, como lo compartíamos en clases atrás, o contristando al Espíritu Santo de Dios, y los dones no van a fluir en mí, porque no tengo palabra, porque no tengo la intención, porque no tengo el interés, porque la Biblia es poco o nada, y resulta que yo puedo tener un don de discernimiento de espíritus, pero para eso vámonos a la palabra. Entonces, digamos que la pregunta es, y yo no tendría la respuesta en qué versículo está, y creo que no lo hay, pero si alguien piensa algo diferente, busquémoslo. ¿En qué momento recibes el bautizo del Espíritu Santo de Dios? No lo recibes con las lenguas, porque estaríamos equivocando o más bien estaríamos buscándole un requisito al bautismo del Espíritu Santo de Dios. Fíjense que en Pentecostés baja sobre ellos en forma de lenguas y empiezan ellos a hablar diversos géneros de lenguas. Si tú tienes la llenura del Espíritu Santo de Dios en este momento, es decir, ya fuiste bautizado en el Espíritu porque tú creíste en el Señor Jesús como Señor y Salvador, eres templo del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en ti, pero no tienes la llenura del Espíritu y hoy tienes la llenura y la recibes porque el Señor te la revela tal y empiezas a actuar en la palabra. Tú puedes, hoy, por ejemplo, hay personas que han recibido el don de lenguas después de 5, 6, 7 años de cristianos. ¿Hasta ahora fueron bautizados en el Espíritu? No, porque podrían inclusive estar ejercitando otros dones de servicio. Sí, entonces no podemos como, porque no lo dice la palabra, que es que si yo tengo lenguas, soy bautizado en ese momento. No lo dice. Sí, dice que cuando llegó, por ejemplo en Hechos, dice que cuando llegó el Espíritu Santo de Dios, cuando bajó, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos no bautizados, sino fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo de Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, ¿ya podían tener el bautismo? No, aquí había inclusive gente que no era creyente, porque se convirtieron muchos.
pero sí tuvieron la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo pienso, y no sé si resuelva tu duda o te confunda más, pero yo pienso dos cosas. Primero, en el momento en que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, en ese momento nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Me tocaría buscar el sustento bíblico si ahí somos bautizados en el Espíritu, o si de pronto el bautismo se genera cuando empiece yo a recibir dones, cualquier otro don. Pero no puedo limitarlo al don de lenguas, porque yo puedo ser muy usado en el don de sanidades, en el don de fe. Y esto, para eso yo creo que lo que necesito es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no encontraría, bíblicamente hablando, un bautismo en el Espíritu. Sí hace referencia, dice que una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es en el bautismo en el Espíritu. Por eso diría yo que ese bautismo en el Espíritu realmente es cuando el Espíritu Santo entra a nosotros. Y la forma de que entre a nosotros es haciendo nuestra oración de fe. Porque en ese momento nos convertimos en templo del Espíritu Santo de Dios. Pero voy a buscar esa tarea que me parece interesantísimo, es ¿cuándo es el bautismo del Espíritu? Porque yo diría que es en ese momento y no en otro. Pastor, hasta Por- ahorita mirando la Biblia, ahí en Hechos me devolví así casualmente a Hechos 1:5. sí, Ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ese no muchos días hace relación al Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, o sea, lo acabo de ver también, que es como la palabra que también citó el pastor hoy en Joel 2, que es la promesa del Espíritu Santo, ¿no? ujú, Y lo, estaría muy de acuerdo, fíjate, y fíjate que si nosotros llevamos a eso dentro de no muchos días al día, el capítulo lo dice en nuestras Biblias, sabemos que esos capítulos no están en el original, la venida del Espíritu Santo de Dios. Ahí no dice, ahí no dice que el Espíritu los bautizó. ¿Qué dice para que hablaran en lenguas? Que tuvieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo sí creo que nosotros somos bautizados en el momento en que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, bautizados en el Espíritu. Diferente al bautizo en agua, ¿no? No tiene nada que ver. Diferente al bautizo en agua. Y fíjate que cuando leemos, el que creyere y fuere bautizado. Entonces nos preguntaríamos, ¿el bautismo hace parte de la salvación? ¿Como el bautismo en agua? No. Para la salvación es creer en el corazón, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Somos salvos. Por eso digo, el bautismo, como esa entrada al nuevo caminar en el Señor Jesús, es ese momento. Pero para que yo tenga los dones, no necesito el bautismo, sino la llenura. Y fíjate que en Hechos 2, que tal vez es el hecho a que se referencia, que seréis bautizados en el Espíritu, dice, se aparecieron tal y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí no está diciendo, y fueron todos bautizados por el Espíritu Santo, sino fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces yo sí creo que el bautismo a nosotros, el bautismo del Espíritu Santo, no es el hablar, por eso digo, no podemos confundirlo porque quedaría mucha gente por fuera. Y hablábamos de algo, que esto no depende, el don no depende de la madurez. El mismo apóstol Pablo nos decía, pero sobre todo anhelen el amor. La preeminencia del amor nos lleva a decir
Todo eso es importante. Eso depende de qué tan lleno esté del Espíritu Santo. Pero si hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no podríamos equipararlo a recibir un don del Espíritu Santo, porque ahí es donde te digo, mucha gente quedaría por fuera. Entonces, si lo interpretamos de esa manera, entonces resulta que habría gente que está creyendo en su corazón en el Señor Jesús, le confesó como su Señor y Salvador, pero como no ha recibido el don de lenguas, como no ha recibido el bautismo, entonces resulta que no es salvo. Y no es así. Y no es así porque nosotros somos salvos desde el momento en que creemos y confesamos. Cuando uno lee la palabra, uno efectivamente no necesita nada más. Ahí es donde el Señor dice las cosas ya pasaron, sino que suceden muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas es que yo recibo al Espíritu Santo. Por eso digo que puede ser el bautizo del Espíritu Santo. Yo empiezo a ser templo del Espíritu, pero voy a buscar efectivamente algo que es cuando somos bautizados por el Espíritu. Porque fíjense que el apóstol, no me acuerdo en cuál libro, es ese, que dice, hace la diferenciación entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Son diferentes. Y ahí hay un error grande, 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 grande. Hay gente que no toma la Santa Cena porque no ha sido bautizado en agua. No tiene nada que ver. Y nosotros no podemos ahora entrar, tomando esto fuera de contexto, Hechos 17, no podemos decir que ahora necesitamos como requisito de salvación ese bautismo que no dice allí a qué se refiere, sino simplemente dice que seramos, perdón, vamos a Hechos, no, a Marcos, discúlpenme, Marcos 16, 17, que fue la primera que Carlitos hizo referencia ahorita. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, y fíjate, mas el que no creyere, y ya no habla del bautismo, será condenado. Por lo tanto, sigo insistiendo que ese bautismo en el Espíritu es una consecuencia del confesar al Señor Jesús como Señor y Salvador. Otra cosa, y eso ya lo revisamos, es que yo sea templo y que yo sea lleno del Espíritu Santo. Y efectivamente algo que queda claro es, para que estos dones sean realidad en nuestra vida, yo necesito de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé, Carlitos, si lo hayamos resuelto o efectivamente tengamos más, porque si no lo revisamos y lo tenemos para la otra. Bueno, pero no sé, yo te diría eso hoy, o no sé si alguien tenga un aporte que nos ayude a buscarle claridad al asunto. No, pastor, muy, muy bien. Y además lo que decía la pastora, que la misma palabra es muy importante al enfatizarnos en que más que todo es importante es el amor. De acuerdo. Es como la conclusión más grandota que uno puede tener el día de hoy, precisamente. Amén, así es, así es. Bueno, ¿alguien tiene algo que nos aporte? Sobre todo que con lo que Carlitos nos plantea es bien importante con las porciones que nos regalaba. Esa, por ejemplo, esa última de Hechos 1, que Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos En no días, muy ¿no? pocos días. Entonces, si alguien hay algún aporte, de verdad que lo agradecemos, ¿no? Yo creo que podríamos precisarlo más la próxima clase, pero hay varias cositas que sacamos en claro. Lo que Carlitos nos compartía es cierto. Si el Señor dice, seréis bautizados dentro de no muy pocos días, y los muy pocos días que ocurrieron, que lo que ocurrió en muy pocos días fue justamente
la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la llenura, como dice Mauri, que se produjo sobre ellos de su presencia, pues seguramente el bautizo no está ligado a un don o a varios dones, pero sí está ligado a la presencia del Espíritu Santo sobre la iglesia y a la manifestación del Espíritu Santo sobre ella. Que a veces incluso sobre los mismos incrédulos fue para testimonio las lenguas, digamos, es otra manifestación del Espíritu Santo. Y que incluso dice un poco lo que Carlitos compartía, que no sé, que si vamos, que dice Pablo algo como que si vamos a no permitir el agua sobre los que están llegando, sobre los que están ahora aquí, no los vamos a poder bautizar. Pareciera que el bautizo del agua pudo ser posterior a la misma manifestación del Espíritu Santo sobre ellos o a la llenura del Espíritu Santo o al bautismo del Espíritu Santo. Entonces sí vale la pena de pronto que lo precisemos para la próxima, para no, como dices tú, para no hacerlo sin estudio. Mira, hay Decía, algo de pronto para terminar. En Mateo Carlitos 3:11, está hablando Juan el Bautista y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si vamos a Marcos, al libro de Marcos 1, versículo 8, dice la palabra de Dios. Yo a la verdad, eso estamos hablando de la predicación de Juan el Bautista. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, cuando revisamos el Nuevo Testamento, no encontramos al Señor Jesús haciendo un bautizo en el Espíritu Santo, como lo dijo Juan diciendo que el que va a venir va a bautizarlos con el Espíritu Santo. En Lucas 3:16, en Lucas 3, versículo 16, hace la misma referencia de ese bautizo, dice así. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y revisados los evangelios, efectivamente el Señor Jesús no hizo un bautizo en Espíritu Santo. Es más, la venida del Espíritu Santo es con posterioridad a la ascensión del Señor Jesucristo, que dice, les conviene que yo me vaya porque va a venir otro, el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, y frente a eso, nosotros la siguiente referencia que encontramos del Espíritu Santo actuando después de todas esas manifestaciones, tanto de Juan el Bautista antes del Señor Jesús, posteriormente del Señor Jesús, y ya en Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús vuelve a decir que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Terminamos encontrando que la primera referencia en que el Espíritu Santo llega para que haya una manifestación de dones espirituales es en el día de Pentecostés. Y esa manifestación, fíjense que no habla del bautizo que haya hecho de manera especial, sino habla de la llenura. Es decir, sí bajó, podríamos decir, bajó la manifestación del Espíritu Santo en lenguas de fuego. Pero lo que nosotros efectivamente encontramos es que ahí se presenta la llenura del Espíritu Santo y ahí sí se empieza a hablar en lengua, lo cual ratifica lo que te digo de que nosotros tenemos un bautizo en el momento en que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, y en ese momento en nosotros pasa algo especial, y es que nos convertimos en ese templo del Espíritu Santo de Dios, necesitando lógicamente la llenura para empezar a ver manifestaciones como son los dones del Espíritu Santo de Dios. Pero creo que esto nos sigue dando claridad un poco de lo que Juan el Bautista decía, de lo que el Señor Jesús dijo y de lo que nos encontramos como primera referencia
de la venida del Espíritu Santo frente a las manifestaciones de los dones espirituales como el don de lenguas. Entonces, lo que dice Carmen, de todas maneras vamos a mirarlo, pero creo que esto nos sigue dando mayor claridad con estas citas en donde estamos agotando todo el proceso de Juan, el Señor Jesús, la ascensión del Señor Jesús, la venida de ese Consolador, y como está como primera referencia de haber venido efectivamente en Pentecostés, en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo de Dios. Entonces creo que a eso es lo que se hace referencia como bautismo del Espíritu. Y allí empiezan esas manifestaciones que son los dones espirituales, no en otro momento. Pero esos dones espirituales, insisto, y lo dice la palabra, no yo, esos dones espirituales llegan en el momento en que hay llenura, y que debemos anhelar esa llenura para todos nosotros. Bueno, Carlitos, quedamos en estudio, pero creo que tratamos de resolverlo por ahora con lo que el Señor nos ha regalado, pero que quedamos en stand-by para de pronto en la próxima clase, antes de empezar con los ministerios, de pronto de hacer alguna referencia a este punto. Bueno. Gracias, pastor. Claro que sí. También si alguien más adelante tiene algo, estudien el tema y lo compartimos toda la próxima clase. Vamos a orar, vamos a terminar, ya está un poquito tarde para todos y nada, nos vamos a dormir. Vamos a darle las gracias al Señor, vamos a ser agradecidos, a hacer la voluntad de Dios. A mí me encanta ese versículo que dice que esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo. Y en tiempos tan difíciles es un privilegio lo que estamos haciendo y que el Señor nos está permitiendo compartir. Reuniéndonos, perseverando. Qué rico de verdad que sigamos perseverando en su palabra y que el Señor nos siga enseñando. Por eso les digo, queda un temita de estudio y es ese bautismo en el Espíritu Santo, a ver si encontramos algo novedoso y que lo podamos compartir en la próxima clase. Por ahora vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos, por guiarnos, por enseñarnos, aún por recordarnos, Señor, todo aquello que el Espíritu Santo de Dios hace por nosotros. Señor, te damos hoy las gracias porque nos estás permitiendo perseverar, Señor, en este estudio. Bendice cada familia aquí representada. Declaramos tu presencia, tu provisión, tu sanidad, la sanidad de lo alto, Señor, sobre todas nuestras familias en tiempos tan complicados como los que vivimos. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos has soportado, nos has bendecido, nos has guardado y nos estás sanando, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice estas familias, bendice, Señor, sus finanzas, sus trabajos, sus proyectos. Bendice sus cuerpos, Señor, con sanidad de lo alto. Y declaramos sobre nuestras vidas las más grandes bendiciones, el cumplimiento de tus promesas en nuestros hogares. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos faltado, si nos hemos alejado de tu palabra, si no hemos sido hacedores de la palabra. Coloca en nuestro corazón nuevamente el querer como el hacer. Ayúdanos a volvernos a ti, a volvernos a ese primer amor, a anhelar las cosas tuyas, Señor, y anhelar el vivir en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu bendición, por tu amor. Quedamos este resto de fin de semana bajo tu cobertura y ayúdanos, Señor, a cada mañana darte la gloria y la honra por lo que estás haciendo en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos, de verdad, que el Señor los bendiga, descansen, que el Señor los guarde, quedan con una tareita que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se hace ahí? Y si salimos de esa, pues seremos más duchos en la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué rico. A todos, de verdad, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, el próximo
domingo en el culto, el miércoles también en el culto y el próximo estudio bíblico el viernes. ¿Listo? A todos, bendiciones. Y eso quiere el Señor hoy que entendamos. Que no debe haber esa desesperanza en nuestras vidas. Que no debe haber ese desánimo, ese agotamiento en nuestras vidas. Que nuestras ilusiones, nuestras motivaciones, nuestras energías deben estar intactas, porque a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y recordemos que en su palabra, el Señor también nos dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia.